Digo, probablemente en 1900 los judíos podían entrar a la... ¿Cómo se llama eso? El muro de los lamentos. Diablo, sí, es que yo no he estudiado bien el tema, pero como que era... Le pertenece a los palestinos y los judíos controlan el mundo, ¿entiendes? Como el pueblo más rico del mundo se va a meter contra el pueblo más... Contra el pueblo más pobre, más indefenso. Cabrón, qué cosa cabrona. Cabrón, los palestinos son Israel. Los palestinos son Israel, el verdadero Israel, porque la Biblia dice que en Egipto, estaba Egipto, ¿me entiendes? Con sus pirámides, su gloria, el reino, y los esclavos de allí eran los judíos. Pues yo siento que, ¿verdad? Esos eran como que los más oprimidos de la época, qué sé yo, de la historia, porque eran los esclavos, qué sé yo, eran un pueblo numeroso, y los tenían en guetos, y los tenían en campos de concentración, ¿me entiendes? Porque eran esclavos. Entonces, ese pueblo que Dios liberó, Dios le dio gloria, Dios le dio honra. Entonces ellos, en vez de querer adorar a Dios durante toda la Biblia, entonces los israelitas, o como quieras llamarle, los judíos, estuvieron durante toda la Biblia floreciendo, ¿me entiendes? Siempre tuvieron su gloria, el rey David, hasta en el exilio de Babilonia tuvieron su gloria, estaban en el reino, ¿me entiendes? Sí, papi, esa gente, ¿entiendes? Siempre, desde que Dios los sacó, siempre han estado en gloria. Inclusive en el holocausto, ellos llegaron al holocausto estando en gloria, si es verdad lo del holocausto, porque yo no estaba ahí. Pero según el mito del holocausto, los judíos tenían sus negocios, o sea, eran un pueblo próspero, y se los cerraron y les rompieron los cristales y los mandaron para el campo de Auschwitz. Entonces, los querían eliminar a todos, según lo que cuentan ellos, porque la otra historia es que realmente los campos de concentración eran para construir armas y tanques y balas y cosas relacionadas a la guerra, y eso era Auschwitz, ¿entiendes? Un campo de concentración de trabajo forzoso para la guerra, normal, lo que haría cualquier guerra, cualquier guerrero, ¿entiendes? De sus prisioneros de guerra, que eso es hasta bíblico, los prisioneros de guerra, y existe todavía hoy en día, 2025 existen prisioneros de guerra, papi, los cogen de prisioneros de guerra, papi, era un esclavo, ¿entiendes? Los tenían ahí esclavizados. Y pues según los judíos, no, Hitler los quería eliminar y estaba perdiendo la guerra y todo, embustero, o sea, que el tipo perdiendo la guerra, lo más que necesitaba son judíos, esclavos, en el campo de concentración de Auschwitz, haciendo balas y rifles y cosas, papi, que los están ganando la guerra, ¿me entiendes? Tienen que apretar la producción, había que darle el latigazo, pero matarlos no, como los vamos a quemar, cabrón, como les vamos a pegar fuego en el horno, cabrón, chicos, no se ataquen embustero, maldito cabrón, pero dale, pues sobrevivieron al holocausto. Rápido, pues eso fue cuestión de 7 años, algo así, lo de la guerra mundial esa, qué sé yo. Estuvieron en aprietos, pero papi, los Rothschild estaban por ahí, los bancos judíos estaban... Le ganaron la guerra a Hitler, cabrón, siempre han sido prósperos y poderosos. Y cuando por fin salen del holocausto, pues como que todos los blanquitos de Europa dijeron, mira, cabrón, ¿qué hacemos con esta gente? Con los judíos. Y entonces todo el mundo dijo, papi, en Europa no los quieren. La ideología nazi, todo el mundo la conoce, y si los dejamos por ahí, los van a matar, vamos a mandarlos para allá, para Palestina. Salgamos de estos cabrones, corre, los rescatamos, vamos a llevarlos para allá, para Palestina. Papi, salieron de ellos como basura, Sacho, salieron de esos cabrones, y papi, los mandaron para allá, para Palestina. Entonces, ellos que fueron el pueblo más poderoso, que son desde el tiempo de David, Goliat y toda esa gente para allá, Moisés, papi, esa gente lo que han estado en gloria toda la vida. Entonces, por otro lado, tenemos a los palestinos, que han sido un pueblo, ¿me entiendes? Que es relativamente nuevo, ¿entiendes? Que eso, papi, los árabes conquistaron el área, entonces los judíos que vivían allí todavía, después de la expulsión de los romanos, que se quedaron mujeres y niños y ancianos, pues toda esa gente se quedaron allí en lo que era Israel, que después se convirtió en Palestina, y ellos hablaban en hebreo, pero en cierto momento llegaron los árabes y les dijeron se tienen que convertir en otra religión, que esto tienen que cambiar el lenguaje, y si hay esos israelitas que vivían allí después de que destruyeron el templo, después del tiempo, pues tuvieron que aprender a hablar árabe y todo eso, y el área se islamificó, porque la Biblia habla que Dios les daría un nuevo pacto, que para nosotros los cristianos es el pacto de Jesucristo. Pero si tú te pones a analizar esto de una manera
objetiva, imparcial y neutral, podemos llegar a la conclusión de que el nuevo pacto, entonces lo que te quiero decir del nuevo pacto es que quizás Dios se refiera, ¿me entiendes?, a que los israelitas que vivían allí iban a terminar convirtiéndose al Islam, un nuevo pacto, ¿entiendes? Pero eso es un mensaje de Dios para el pueblo de Israel, ¿entiendes? Para ese pueblo que se quedó allí, para los samaritanos. Ese es el mensaje para los samaritanos, ¿entiendes? Que va a haber un nuevo pacto que va a ser el Islam. Mirándolo de una perspectiva objetiva, imparcial y neutral para poder convivir yo como cristiano y coexistir con unos musulmanes en Palestina, que los judíos dicen que es Israel. Pero cuando tú estudias toda la historia completa de lo que está pasando allí, tú te das cuenta de que los palestinos pueden ser, o probablemente son los de Cisjordania, en su mayoría son judíos reales, israelitas y samaritanos que vivían en Judea y Samaria, que se quedaron viviendo allí. Después vinieron los cristianos con la conquista, con las cruzadas. Esa gente se siguió mezclando y ese es el pueblo nativo indígena de allí. Y en cierto momento hicieron creo que en el año 1200 después de Cristo, hicieron la cúpula el domo de hierro, la cúpula de oro, ¿cómo se llama? La cúpula de la roca, como se diga. El monte del templo, todo eso, pues hicieron eso, ¿me entiendes? Ese es el nuevo pacto que quizás Dios tiene con ese Israel samaritano de allí. Eso está escrito en la Biblia. Y yo lo veo de esta manera para yo poder entender que el otro pueblo, que fueron los judíos que expulsaron, los guerreros, los que estaban en edad de guerrear, toda esa gente que se fueron, muchos con sus mujeres, con sus hijos, y fueron expulsados por los romanos, se mezclaron allá en Europa con todos los europeos, se hicieron los Ashkenazim, qué sé yo qué diablo, con todas sus religiones, con todas sus diabluras, conquistaron todo. Entonces ellos empezaron siendo el pueblo que Dios sacó de Egipto. Ellos no entendieron el mensaje es que Dios te saca de la esclavitud. Esa es la gloria de Israel, ¿entiendes? Que Dios abre el mar rojo y ustedes cruzan en seco y llegan a la tierra prometida. Entonces, sí, ese pueblo que Dios sacó de la tierra prometida, mira esta curiosidad tan grande que yo analizo. Ese pueblo que Dios sacó de allí, de Egipto, que lo llevó a Israel y se convirtió en Israel y después se dividió entre Judá e Israel. Entonces, esa gente tenían hasta guerra entre ellos, bla, 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 y después Israel desapareció y se quedó Judá, que es con los judíos en Jerusalén. Vienen de allá del reinado de David, de toda esa gente, Judá, ¿me entiendes? De Salomón y todo ese corillo. Pues esa gente que salieron de Egipto, que se convirtieron en ese pueblo de Israel, pues esa gente se quedaron ahí, pasaron los años, y pasó todo lo que pasó hasta que llegaron los romanos, los babilonios, expulsaron a esa gente, se los llevaron para Babilonia, después los regresaron. Después cuando regresaron, se multiplicaron y vivieron ahí en un reino. Después vino Roma se quedó con el canto. Expulsaron en el 70 después de Cristo, en la rebelión esa, los romanos vinieron, expulsaron un montón de judíos y ahí se dividió el pueblo. Y el pueblo de Israel se convierte en Palestina, el nuevo pacto. Y después esta gente allá en Europa, los terminan expulsando de toda Europa, de los 109 países, y llegan a Palestina. Entonces llegan con armas, llegan con cosas, después que salieron del holocausto, y llegan a matar y a robar y a destruir. Conquistaron el mundo entero y llegaron hasta el muro de los lamentos. No pudieron cruzar el muro de los lamentos. No pudieron subir el monte del templo, porque solamente aprendieron a escarbar, como roer, es que se dice. ¿Quiénes son los que roen? ¿Acaso no son los roedores? ¿Qué animales son roedores? Creo que las ratas, porque hay dibujos antisemitas que los presentan como ratas, porque solo aprendieron a roer y a escarbar. Y tenían que aprender a escalar, porque habían conquistado todo el mundo. Royendo. Oh, gallín. Mira, el profeta de la nariz te está diciendo la verdad. Soy Elías, estúpido. Puedo interpretar los tiempos.
La cuestión es que la catacara decirle que si esto es así, pues entonces ese pueblo de Israel que siempre estuvo en gloria, la élite, los gobernantes, los reyes, descendientes de los reyes de Israel, porque Dios quería solamente ponerle jueces, mas no reyes. Y de ahí es que se originan todos los problemas. El rey Saúl después quería matar al rey David, y después del rey David estaba y tuvo el problema con Uría y toda esa gente. Pacho, eso fue un revolú. Mejor no quedamos con los jueces, porque los jueces tenían sus problemas. Pero papi, los reyes estaban guiados de cabrones. Papi, un rey quería matar al otro y el otro bien humildón, papi, que Dios me guarde a mí de tocar al ungido de Dios. Tú me entiendes, ¿ves? Yo no estoy siendo antisemita, yo no quiero que le hagan daño a los judíos de los sionistas, que quieren robarle las tierras a los israelitas judíos originales. Porque hoy en día Nazaret, Belén, Jerusalén, todas esas ciudades, las más importantes, hoy en día son árabes, son ciudades de palestinos y no los pueden sacar de allí. ¿Entiendes? Dios no quiere que ellos lleguen a ese lugar sagrado. Esa gente que los expulsaron de todos los países y terminaron yendo allí, quieren expulsar a los dueños de allí, papi, pero los dueños se agarran de los palos y de las cabras. No nos van a robar nuestras tierras. Y ellos son abusadores, pero el abuso es tanto que ya llega un momento que es dispararle a mujeres y niños indefensos. Entonces el humano quiere hacerlo porque él se quiere quedar con la tierra, el judío, con Nazaret, con Belén, con Jerusalén, con Gaza. En Gaza se atreven, pero acá en la tierra sagrada de ellos no pueden. No pueden. Porque entonces tú tienes que hacerlo y tu pistola puede hacerlo, tú puedes conquistar el área, pero tú vas a seguir matando. Cabrón, llega un momento que ya es personal, que tú vas donde las personas están a pie, son pobres, papi, viven en cuevas. Y tú tienes que deshumanizarte por completo, deshumanizándolo a él, al palestino, que es el dueño de la tierra que salió de Egipto, que si hay palestinos en Judea y Samaria que si tú sigues su linaje, llegan a Egipto sin nunca haber salido de la tierra de Israel, como ustedes le llaman. Así que profundicemos más y seamos más justos, porque así que la moraleja de la historia es que Yahya Sinwar sacrificó Gaza para recuperar Jerusalén. Para que entendiéramos esto que te estoy explicando. Yahya Sinwar, el rey eterno de Jerusalén, para que sepa. Eso es para que tú puedas saber. Yo creo que Yahya Sinwar habrá visto el domo de la roca. Yo voy a buscar esa información en ChatGPT. Se me aguaron los ojos porque busqué la información y Yahya Sinwar nunca viajó a Jerusalén. El hombre quería liberar Jerusalén. Ese era el anhelo más grande de su vida. Él luchó por la liberación de Palestina. Ese es el libertador de Palestina, el libertador de Jerusalén, papi. Ese es el libertador de Jerusalén. Él liberó Jerusalén. Ahora mismo Israel controla Jerusalén. Pero ellos saben que en verdad ellos no controlan Jerusalén. Ellos saben que el mundo entero sabe lo que está pasando. Todo el mundo grita Free Palestine y ya Palestine es libre, ¿entiendes? Ellos les molesta eso. Ellos dicen que decir Free Palestine es querer pedir la aniquilación de todos los judíos. Son unos duros, papi, inventándose cosas para hacerse las víctimas. Es increíble, es increíble. Ya Palestina es libre, metafóricamente hablando, porque todos lo sabemos, lo que está pasando. Y Palestina es libre, Palestina es libre. Palestina es libre. Puedo hacer una película, solo estaba diciendo ChatGPT que puedo hacer una película de lo que hizo Yahya Sinwar, la loquera que hizo, que sin duda condenamos los actos de violencia, pero parece que era el lenguaje que entendían los judíos y pues Yahya Sinwar aprendió a hablar hebreo en la cárcel
Y el hebreo parece que es un lenguaje bien guerrerista, que dar tiro, matar niños, explotar, robar casas, tirar bombas, matarle hambre, ¿entiendes? Y pues parece que ya igual aprendió ese lenguaje y ya tú sabes, salió de la cárcel envenenado porque aprendió a leer ese lenguaje. Entonces les habló a los judíos en ese lenguaje y pues se entendieron y se dieron cuenta de que sí, de que Palestina es un pueblo indígena del área, ¿entiendes? Entonces, los judíos controlando el mundo, controlando Hollywood, cabrón, el pueblo más rico del mundo contra el pueblo más pobre, más solo, más desamparado del mundo, y aún así Dios no los dejó solos. Mira qué cosa más cabrona. Aquí se demuestra cómo Dios está con Palestina y está a los ojos de todos, de todos, y vemos como Dios siempre estuvo ahí, porque ese pueblo lo quieren expulsar, pero no lo pueden expulsar. Entonces el pueblo, naturalmente, cabrón, el pueblo queda de ahí. No es como los judíos cuando estaban en Auschwitz, en Europa, que los expulsaron. No, ustedes no son de aquí, vamos, expúlsenlos para allá, mándalos para allá, para Palestina. Pero a los palestinos, ¿para dónde tú los vas a expulsar? Porque mandaron un montón para el Líbano, en la Nakba y en todas las guerras que hubieron. Y se formaron problemas con los palestinos, bla, bla, porque también son un pueblo rebelde, no pueden ir a ningún sitio. A los palestinos no se les puede expulsar porque son de Palestina. Y papi, los palestinos son de Palestina. Y si tú los metes en Egipto, si los metes en Somalia, si los metes en Arabia Saudita, en Qatar, no pueden, porque ellos son un pueblo que tiene su tierra y nadie los puede expulsar de allí. No se puede, porque si tú expulsas a una gente que es de ahí y los manda para otro lado, no se suelen mezclar, no, papi, porque son un pueblo, ¿entiendes? Y a los palestinos, tú no los puedes expulsar a ningún sitio porque su tierra es Palestina, en Gaza, ¿me entiendes? Trump quería que los aceptaran en Jordania, en Egipto, y no, papi, no, ellos son de allí, nadie los puede expulsar de, no, papi, eso no es problema de nadie, eso no es problema de los demás países. Si los judíos quieren expulsar a los palestinos, pues tienen que crear una isla, ustedes tienen dinero, pues creen una isla bien cabrona, creen una isla para ellos, donde todo sea perfecto, todo sea de lujo. Y tampoco porque, cabrón, ¿quién carajo va a irse de Jerusalén, cabrón? Porque tú dices que la tierra es tuya, que Dios te la prometió hace 3.000 años. Te la prometió hace 3.000 años, pero los palestinos son los verdaderos judíos que se le cumplió hace 3.000 años y tienen su tierra. Y te tienes que callar la boca, cabrón. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Así que nada, mi gente, ya Palestina es libre, gracias a Dios. Recuerda darle like, suscribirte, darle a la campanita, comentar y compartirlo con todos tus amigos. Hasta la próxima.